Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches, donde se encuentren. Contento de continuar con esta obra tan interesante. Aquí está, la esencia pura de la mente. Estamos avanzando poco a poco y estamos en la página 62. Nos hemos quedado ahí. Y bueno, hoy día terminaremos, si es que se puede, todo el capítulo. ¿Ya? Y si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo. Y bueno, antes de dar comienzo oficialmente a la reunión de hoy, vamos a empezar entonces con el Guru Yoga, ¿de acuerdo? Guru Yoga. Che se de wa, che pe podran. Do tren chen za wei, la ma la sol wa, de san ye zen zo, pa rin po. Sherangorangi Sheparajingelo. En la corona de mi cabeza, palacio del gozo supremo, te rezo benevolente y preciado maestro raíz, concédeme las bendiciones para reconocer mi propia y verdadera naturaleza búdica. Muy bien. Antes de comenzar, solamente quería compartir por un momento la figura representativa que refiere Tenzin Wangyal Rinpoche sobre Tapiritza. Vamos a ver si aumentamos un poco su tamaño. Él es Tapiritza, ¿no? Es, eh, es una figura luminosa, desnuda y que representa al Dzogchen, ¿no? Eso lo quería mostrar como para que nos quede más o menos claro. Yo sé que creo que todos ya están familiarizados con el Bon, pero de todas maneras lo pasamos, ¿no? Ya sabemos que es un símbolo y que tenemos que sostenernos inicialmente a través del símbolo en este caso, de las sílabas sagradas, o en este caso el símbolo también de la figura de Tapiritza. También aquí está el otro gráfico. Este es de el A, ¿no? La sílaba A. Y que bueno, vamos a continuar. Un poquito nomás les digo. Obviamente esto ya va a quedar más claro en, en la lectura. Aquí está la sílaba A, que corresponde al entrecejo. La sílaba o el sonido OM, que normalmente uno se centra en la garganta y tiene que ver con el color rojo. Y el hung, que tiene que ver con el corazón, ¿no? A veces se canta el a, om, hum, ¿no? Y se experimenta pues más que paz y tranquilidad, es como que propicia lo que se toma en cuenta dentro de las prácticas meditativas, ¿no? Lo que es el silencio, la quietud y la espaciosidad, ¿no? O sea, se genera esa posibilidad para poder estar más sintonizados con la práctica, ¿no? O sea, ese es el sentido. Así que, bueno, este es el A, la sílaba A, el OM y el HUM, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Esto es para que quede más claro, ¿ya? Y bueno, vamos a continuar leyendo y si quieren, por supuesto, hacer alguna pregunta, consultamos al glosario o yo lo respondo también de acuerdo a mis posibilidades, ¿de acuerdo? El Dzogchen es la instancia más elevada del Bon. Ya no es la mejor, sino que es la instancia más elevada en el sentido de que cuando se llega al Dzogchen como tal, es
una instancia que ya se prescinde de cualquier sostenimiento o dependencia, ¿no? Bueno, lo digo en mis palabras. Bueno, vamos a continuar leyendo entonces. Em, nos quedamos acá. Vamos a ver si enganchamos la lectura porque nos quedamos aquí en un párrafo. Dice, recuerda que estás trabajando con un solo obstáculo que tienes en tu vida, ¿no? Como la práctica que hicimos la vez pasada, ¿no? Pero, ¿cómo te sentirías si no tuvieras ese obstáculo? Es una pregunta, ¿no? Pero, bueno, recuerda que estás trabajando con un solo obstáculo, ¿no es cierto? Que tienes en tu vida. Pero, ¿cómo te sentirías si no tuvieras ese obstáculo? Imagina la ausencia de ese conflicto, descubrir eso de acercarse un poco a la experiencia de la naturaleza de la mente. ¿Pudiste sentir la presencia de seres iluminados que estaban emitiendo el sonido? Sí, y están ahí trabajando para ti y contigo. Cuando te conectas y produces estos sonidos sagrados, estos sonidos están trabajando en ese momento para ti y junto contigo. Entonces se da la magia y dices, ¿a dónde se fue el problema? Parece que el problema se fue y hasta se diría que nunca estuvo ahí. Bueno, esa es la experiencia cuando uno comienza a sintonizar con los sonidos, ¿no? El propósito de esta primera parte de la práctica es crear espacio. Es muy importante reconocer esa apertura. Por ejemplo, una emoción problemática puede ser la soledad. Una emoción problemática puede ser la soledad, por ejemplo, ¿no? Hasta cierto punto todos la sentimos de vez en cuando. ¿Mm? Pero hay personas que la sienten de una manera más intensa. Quizá tú percibas muy claramente esa experiencia de soledad y entonces trates de evitarla o bien acercarte a ella, ¿no? Entonces, cuando percibes muy claramente esta experiencia de soledad, entonces tratas de evitarla o bien acercarte a ella, ¿no? Porque hay estos dos aspectos de la aversión y el otro que es el apego. Es una misma dinámica, ¿no? Que está muy directamente relacionada con, eh, vamos a decirlo así, con el ego, ¿no? Digamos que decides acercarte a la experiencia y empiezas a preguntarte, ¿por qué siento soledad? ¿Qué es lo que me falta? ¿Una pareja? Pero llega a ocurrir que encuentras una pareja y después lo que quieres es deshacerte de ella. Probablemente no sea esa la causa de tu soledad, pero de lo que se trata es de entrar en esa experiencia para descubrir su causa. En realidad, la causa de la sensación de soledad no es la ausencia de otra persona, ni la falta de alguna cosa. Lo que te falta es conectarte contigo mismo. No te sientes solo, pero si no te conoces o no te sientes, necesitas buscar algo que sustituya eso que sientes que te falta. Y cuando obtienes esas cosas que pueden aliviar tu soledad, aún así la sigues sintiendo. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿De repente algún comentario? Por favor, me dicen. ¿Todo está bien? ¿Sí? Me lo hacen saber. Ahora vamos a extender acá un poquito más la pantalla. Ya, ahí está el... Ok. Entonces acá Tenzin dice, una vez conocí a una persona que tenía este conflicto de sentirse sola y pensaba que su conflicto se debía a que no estaba a gusto en la ciudad. Por lo que sucedió
o decidió irse a vivir a la playa. Creyó que esa era la solución, de irse a vivir a la playa. Y muy emocionado, buscó mesas, buscó sillas, alfombras, todo perfecto para su nueva casa. Pero si bien la casa y la playa eran perfectas, la persona no lo era. Se sentía igual que antes. Pensó que quizá podría sentirse mejor si cambiaba alguna mesa o alguna ventana, pero la sensación de soledad persistía. De modo que se dijo, no, realmente fue un error haberme venido a la playa. Me debería haber ido a la montaña, porque allí hay mucho aire fresco, el cielo es azul y no hay humedad, etcétera. Entonces, durante 2 meses, buscó una propiedad en la montaña. La arregló a su gusto, con mucho cuidado, y ocurrió lo mismo. Ahora estaba en la casa correcta, la misma persona equivocada, la misma persona equivocada que antes había estado a la orilla del mar. Esta meditación con la sílaba semilla A, la que acaba de mostrar la de arriba, la A, ¿no? O sea, la meditación con la sílaba semilla A puede ayudarnos a centrarnos y enfocarnos. O sea, personalmente, dice, no creo que esta sea la única manera de enfrentar los problemas. Hay muchas maneras de hacerlo y para diferentes personas funcionan diferentes cosas. Puede haber personas que quieran el sonido, perdón, puede haber personas para quienes el sonido sea suficiente, ¿ya? Puede haber personas que el sonido sea suficiente. Puede haber otras para las que el sonido no sea suficiente también. Y puede haber algunas que no sientan ninguna conexión con la práctica también. Entonces, anteriormente mencioné a la persona famosa. ¿Por qué es famosa esa persona? Porque dado que todo lo que sé sobre esa persona, o sea, todo lo que se sabe de esa persona, es que está equivocada, ¿no? Porque dado que todo lo que sé sobre esa persona es que está equivocada, y lo siento así, y lo sé, se lo digo a todos los que conozco. No es que baste con decir, durante una sola sesión de práctica para que la persona famosa desaparezca, pero a veces te dices, mi mente es mala, no debería estar pensando esto, no debería tener conflicto con esta persona, especialmente si es mi papá, o mi mamá, o mi esposo, o mi esposa. Hablas más sobre ella contigo mismo que con tu terapeuta, tratando de resolver el problema. Cuanto más hablas contigo mismo, el resultado puede ser peor. Quizá hablar pueda ser una buena solución, pero no siempre lo es. Para algunos, hablar puede empeorar la situación. Cuanto más hablas, más refuerzas tu idea de que tu persona famosa es mala. A veces lo que sirve es sentir y ser, lo que yo llamo conectarte directamente con la experiencia que estás teniendo. No estoy hablando de ideas filosóficas, estoy hablando de experiencias concretas, individuales. Esa persona que me causa conflicto, la persona famosa, ¿no? Me ha lastimado y eso me duele. Y esto es algo que está sucediendo aquí y ahora. Cuando pienso en esa persona famosa, todo se oscurece a mi alrededor. No veo a nadie reír. No veo a nadie alegre. Todas estas experiencias son reales. No tengo que ir a buscarlas a ningún lado, ni analizarlas, sino que las tengo aquí. ¿Y qué hago entonces?
A ver, acá nos comenta Carlos. Dice, la fusión, a ver un segundito. Dice, la fusión de la luz hijo y la luz madre es un amor perfecto. Soluciona la soledad esencial. O sea, hay un momento de la práctica en que yo puedo reconocer el dolor. Entonces, si yo reconozco el dolor, en ese momento puedo abrazar el dolor. Entonces, el aspecto de dolor, este es un entendimiento muy mío, ¿ah? Pero al menos creo que tiene relación con la obra, ¿no? Entonces, cuando yo sostengo ese dolor no ha sido asistido, ¿no? Es como que si yo me apego, es como que me revuelco con ese dolor. O si no me apego, lo rechazo y entonces me hago el desentendido, trato de mirar otra cosa o hablo mal de ese aspecto o de la historia que tiene que ver con ese aspecto. Entonces, en el momento en que yo reconozco ese aspecto eh, no consciente, lo reconozco, en ese momento me estoy dando cuenta de la actividad de mi mente. O sea, si yo estoy establecido desde la mente, mi estado natural, y reconozco ese aspecto, sostengo y abrigo eso. Y entonces, ese aspecto, cuando logra ser sostenido, puede liberarse. Esa es la premisa. Mejor dicho, si estamos bien establecidos desde la mente en nuestro estado natural y cuando reconocemos al dolor, realmente se disuelve. Personalmente, yo sí lo he podido corroborar, ¿no? Porque, bueno, yo soy terapeuta de profesión. Y cuando, claro, el Dzogchen es una instancia muy elevada de captar esos aspectos muy finos, muy detallados. Cuando de pronto en la práctica meditativa yo ya tengo la experiencia de quietud, silencio y espaciosidad, y cuando puedo yo ya darme cuenta del aspecto relacionado con el dolor y lo sostengo, allí ahí se ve la magia, vamos a decirlo así. No sé si respondí algo, Carlos, me dices, por favor. Hola. ¿Qué tal, Carlos? A ver. Sí, yo, ¿qué tal? No, la idea, la pregunta en realidad es como que eh, hay muchos tipos de amores en la vida y son amores que son, digamos, comunes, no sé cómo decirlo, terrenales. Claro. Pero el amor, digamos, que uno puede descubrir con la realidad última, no sé cómo nombrarlo, o con lo que sería lo que uno piensa que es lo trascendental, que es lo que uno tiene adentro y se puede fusionar, como si fuera la luz de uno con la luz de, digamos, la luz madre. Yo lo dije así como Kunzi, ¿no? Claro. Entonces, si eso tiene una relación de amor, y ese amor es un amor perfecto o divino, digamos, no sé qué palabra usar, y si eso Ujú. soluciona la soledad esencial que sentimos, porque precisamente a nada nos, todo es todo falla, digamos, digamos, con las relaciones o personales o de posesiones o lo que sea, ¿no? No sé si se Claro. entendió la pregunta, eso iba por ahí. A ver, ojalá que te haya podido comprender bien. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver, todo lo que vivimos externamente tiene directa relación con los contenidos de mi mente, ¿no es cierto? Mm, Y estos mm, contenidos son los que se van a vincular con las personas, con mm, esos, vamos a decirlo así, esta mente activa que es la mente con pensamientos. No es la mente en su estado natural. Entonces yo me voy a vincular con todos estos filtros y voy a apreciar, responder, interactuar en base a todo ello. Entonces, cuando mm, yo realizo las prácticas del Dzogchen, en este caso, lo que es permitirme experimentarme desde mi verdadera naturaleza. Entonces, claro, si yo estoy allí, porque hay una cosa que dice Tenzin, ¿no? Claro, nos establecemos en la quietud, el silencio y la espaciosidad y dice, sé esa quietud, sé esa espaciosidad, sé ese silencio. Y si somos eso y de repente hay un reconocimiento del aspecto del dolor, lo que se hace es sostener ese dolor. Y ese dolor es como que la madre sostiene al hijo, entonces este se fusiona.
Entonces, si se fusiona, o vamos a decirlo así, si se limpia, se despeja, bueno, eso ya no sabría decirte qué término preciso emplear. Entonces yo ya me relaciono con otras personas desde esa pureza, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, eso vendría a ser ya la manifestación y la expresión del amor, porque el amor, entendido desde la naturaleza verdadera de la mente, es expansiva, es, vamos a decirlo, oblativa, abarcadora, ¿no? Que no pone ninguna Mm, condición, ¿no? No pone ni una condición, no es condicional, no es vamos a decirlo así, irreverente o exigente. No, es simplemente es como el espacio cuando se describe en otras obras de Tenzin, es el espacio, dice, no distingue que lo que está atravesando sobre el espacio es una bomba, o que son globos de colores, o que son, por ejemplo, aves maravillosas. El espacio sostiene todo, sin juzgarlo, ¿no? Sin mm. criticarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esa experiencia de vacío, de espacio, de espaciosidad, entonces hay una inteligencia natural que comienza a brotar, ¿no? Comienza a tener uno, como se dice, más claridad. Lo que brota ya no es lo mismo que antes, brotan cosas diferentes, ¿no? Más o menos es así. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Sí, más o menos. Muy importante que todos comentemos y bueno, ya poco a poco vamos a ir comprendiendo. Si el Dzogchen es una instancia también que no es lo mismo que leer el Tantra dentro del Bona. Tiene algunas diferencias también, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Dice, todas estas experiencias son reales, dice. No tengo que ir a buscarlas a ningún lado, ni analizarlas tampoco, ¿no? Porque analizarlas es como darle más vuelta a la actividad, ¿no? O sea, vista desde el Dzogchen, ¿no? Sino que las tengo aquí. ¿Y qué hago entonces? Me conecto con este dolor. Lo estoy sintiendo. Me lo causó la persona famosa. Y hasta lo siento físicamente. Veo mi aspecto energético. Me siento deprimido, oscuro. Pierdo mi energía, mi creatividad, mi alegría, mi risa. Miro mi mente y está confundida. No puede ver más allá. Y cuando al hacer la práctica emito el sonido A, es la sugerencia acá de Tenzin. Energéticamente hay una relación directa con la sílaba semilla A. Tengo la experiencia y por ende no tengo duda. Sin embargo, no estoy diciendo que esto funcione para todos de la misma manera que funciona para mí. Por eso digo que estas enseñanzas no son para todo el mundo. Quizás eso se deba a que son muy fáciles y a mucha gente le gustan las complicaciones. Si las cosas son demasiado fáciles, no les gustan. Les gustan las parejas complicadas. No a todos, pero de cierta manera, la gente busca lo complicado y no le llaman complicado, sino estimulante. Pero cuando ya están estimulados, entonces piensan que quizá no era estimulante, sino complicado. Cuando una persona famosa es activa y destruye algo que es sagrado para ti, cuando se vuelve agresiva energéticamente hacia ti, si crees en la no violencia, en la no agresión, entonces no reacciones con violencia. Eso no implica que tengas que ser débil. Tienes que mostrarte fuerte, de manera que la violencia no se te acerque. Puedes ser compasivo y crear así más espacio. Pero a veces es mejor simplemente retirarse. Yo he tenido la experiencia de gente que se comporta de ese modo conmigo y simplemente me voy.
Permite que la experiencia sea. Deja que suceda lo que está sucediendo, pero no lo hagas en una forma pasiva, sino con fortaleza. Déjales ver que no tienes miedo, que eres fuerte, y con eso basta. No es necesario destruirlos, y aún así pueden ver que no tienes miedo. Creo que en cierta forma siempre es útil tener una respuesta diferente. Alguien tiene que hacer lo correcto, y ojalá que ese alguien sea uno mismo. Hemos dicho que al practicar con la sílaba A, estamos creando espacio. Se crea espacio con la sílaba A, ¿no? Todo mundo entiende la noción de crear espacio. Si quieres tener algo de espacio con respecto a otra persona, ¿qué es lo que haces? O bien sientes el espacio en la mente, el espacio en el corazón, y por lo tanto hay espacio. O si no lo sientes, te vas a otra habitación, o a otra casa, o a otra ciudad, o a otro país. La noción de espacio abarca desde la perspectiva que uno tiene, cómo ve las cosas, hasta la noción geográfica. Un cambio de país. A veces decimos, hoy necesito espacio. Todo el mundo ha experimentado esto. Es muy importante tener espacio, especialmente cuando se trata de resolver conflictos, tanto con uno mismo, con los demás, como con los demás. El espacio es lo primero. Y bueno, de aquí ya pasaríamos a la práctica con los sonidos de las sílabas OM y HUM, ¿ya? Vamos a ver cuánto nos queda. Ya, luego viene la lectura de esta parte. A ver, vamos a leerlo hasta terminar esta página, creo, ¿ya? Porque hicimos referencia a la sílaba A, ¿ya? Y ahora viene la descripción del OM y del HUM, lo que describimos al principio antes de comenzar la lectura. Dice, la siguiente etapa es practicar con el antídoto. Así, ¿alguien quiere preguntar? Hugo, ¿quieres Sí, preguntar? Adelante, por favor. Sí, Hugo. me parece interesante el término espacio. En nuestro léxico o lo que usamos por lo común, ¿cuál sería su sinónimo de acuerdo a tu comprensión? Yo, la verdad, no lo comprendo bien. Ujú. Por eso es que dentro del BON se trata de explicar dentro de los procesos meditativos el espacio, la quietud y, y el silencio, ¿no? Entonces es como que estas tres sílabas van creando esa disposición, ¿no? La A está relacionada con el espacio. El OM está más relacionado con el silencio, la garganta, ¿ya? En este caso del corazón, está hablando de la esencia natural de la mente también. O sea, vamos a ver, A, OM, quietud. Quietud, silencio y espaciosidad, ¿no? Puede también verse así, ¿no? Entonces, un proceso meditativo no es tanto darme cuenta de vamos a decirlo así, darme cuenta del espacio, sino estar experimentándome en el espacio, ¿no? Porque normalmente uno puede convertir, yo necesito espacio y lo convierto en un objeto. Ah, este espacio me va a hacer sentir bien porque creo un objeto. Pero si ya es un objeto, ya no es espacio. No sé si me dejo entender o de repente está un poco complicado. Pero es algo que uno, por decir, anhela.
anhela. En el caso de la invitación a la práctica meditativa, es ser ese espacio. Sé ese espacio, ¿no? Pero claro, hay algo gradual que se va invitando, ¿no? Que primero uno lo identifica, ¿no? Después de hacer las prácticas básicas, cuando uno va haciendo nos vamos sumergiendo, ¿no? En la práctica misma, ¿no? A ver, me dices, Hugo, si es que más o menos te dice algo lo que te estoy diciendo. Bueno, casi muy poco usamos, por lo menos yo, espacio, ¿no? Más usaría paz, plenitud, tranquilidad, ¿no? Claro. Sí, lo que Eso, pasa, sí, comprendo. Sí, ya. continúa. O sea, en espacio está inmerso muchos de estas sensaciones, de estas experiencias que de repente no las sentimos porque no hemos llegado a eso. ¿Será por eso, no? Sí, lo que pasa es que la paz ya sería una consecuencia. O sea, desde el sentido práctico, cuando uno hace la práctica, cuando uno hace la disciplina de forjarse y entrenarse, si yo digo, si yo busco paz, ya estoy buscando un objeto. Yo busco mi tranquilidad, ¿no? Esa es una consecuencia de sintonizar con el espacio, ¿no? Mira, no sé si tú habrás estado presente en las anteriores, Hugo, porque esta es la lectura de un libro y sería bueno para poder, como se dice, seguir el hilo de la madeja. Sería bueno que revises los anteriores videos porque en este libro se describe un poco la línea de irnos aproximando a los aspectos relacionados con el espacio, la quietud y el silencio. Y entonces ya podemos darnos cuenta del sentido, ¿no? De las prácticas del Dzogchen, ¿no? Porque el Dzogchen tiene miles de años en realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo pronto es eso, la consecuencia es que yo ya experimento una paz de repente, ¿no? Pero dentro del Dzogchen no se busca tener una experiencia esencialmente sensorial, para ser exacto, ¿ah? ¿Ya? No es el sentido, o sea, es encontrar y sintonizar nuestra verdadera naturaleza, no encontrarla, incluso estoy de repente no utilizando el término adecuado, es estar establecido en nuestra verdadera naturaleza, ahí está, estar en nuestra verdadera naturaleza. Y sabes que lo que te puedo ir diciendo es que no hay nada más elevado, ¿no? Porque si pongo calificativo hermoso, bello, ya es como que me salgo de la línea. No hay nada más elevado que experimentarnos en la espaciosidad, en nuestra verdadera naturaleza. Ahí está. Te estableces en tu verdadera naturaleza. O sea, no hay nada más elevado que eso, ¿no? Por eso es que mundialmente es reconocido el Dzogchen como una de las disciplinas que tienen, vamos a decirlo así, el, el carácter, no sé si decirlo, o la experiencia máxima que una persona puede lograr tener, ¿no? Claro, el Dzogchen es una de las formas de mirarlo, como Sutra, que es otra forma, como Tantra, y los tres son Bon, por si acaso. El Tantra es Bon, el Sutra es Bon, y el Dzogchen es Bon, y los tres son diferentes, ¿ya? Y este libro está explicando un aspecto del Bon cuando hay otras cosas y otros detalles que todavía no hemos explorado. Listo, ahora sí, vamos a la práctica. Ahora sí, vamos a la práctica. Esperamos que les haya servido un poco esta explicación. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a hacer la práctica. Todos vamos a hacer la meditación, ¿de acuerdo? Nos alistamos. Práctica guiada de las tres puertas al refugio interior.
Simplemente lleva tu atención plena a tu cuerpo y simplemente relájalo. Y siéntate cómodamente en la postura de los 5 puntos. Las 9 respiraciones de purificación. Simplemente siente y sé consciente de la apertura en los 3 canales. Sé consciente de esa apertura y descansa en esa apertura por unos instantes. La puerta del cuerpo hacia el refugio interior. Lleva tu atención plena y clara hacia tu cuerpo. Desde la planta de tus pies hasta la corona. Siente la conexión de tu cuerpo hacia tu mente.
En esa conexión de tu mente y tu cuerpo hay una quietud. Tu cuerpo está quieto y tu mente está consciente de esa quietud. La mente está experimentando la quietud profunda, sintiendo profundamente apoyada por el cuerpo. Descansa en esa conciencia de la quietud de tu cuerpo. No solamente se trata de estar quieto, se trata de estar completamente consciente de esa quietud. Descansa continuamente en esa conciencia de la quietud en tu cuerpo. Poco a poco se consciente de la quietud interior. La quietud que no depende de la ausencia de movimiento. La quietud interior que no depende de la quietud del cuerpo. Pero hay una conciencia más profunda de la quietud. La quietud interior es inagotable. A través de la quietud interior o de la conciencia de esa quietud interior, estás comenzando a ser consciente del sagrado espacio infinito. Más allá del cuerpo, más allá de los movimientos. Cada movimiento, cada materia está solamente presente en ese espacio. Sé consciente de ese sagrado espacio ilimitado. Ese es el primer refugio, el Dharmakaya, Bon-Yugyu. Algunas veces se lo conoce como la madre, el Kunshi, la base de todo. Permanece en ese refugio por unos instantes, como si fuese la primera vez que conocieras a Buda, por el que sientes devoción y has estado rezando por mucho tiempo.
como si fuese la primera vez que te encontraras al Buda, la alegría, la devoción. Descansa en esas experiencias, en ese espacio sagrado. Ahora sé completamente consciente de tu habla. Lleva tu atención hacia tu garganta. Sé consciente de tu habla y poco a poco hazte consciente del silencio. Sé consciente del silencio en la habitación, sé consciente del silencio alrededor tuyo. Sé consciente del silencio dentro de ti. Siente el silencio y conecta con el silencio a través de ese sentimiento. Permítete descansar profundamente en ese silencio sin ningún esfuerzo. Poco a poco permítete ser consciente del silencio interior, del silencio de ser. Del silencio de este momento. En este silencio interior hay un profundo sentido de paz. Hay una presencia de la conciencia. Un sentido de saber completamente, de ser completamente. Un sentido de conectividad. Esa presencia de conciencia es la luz interior. Has accedido a eso a través del silencio, a través de la segunda puerta. Permanece en ese refugio interior. La conexión entre esa conciencia y la luz. Esa conciencia es Sambhogakaya, Soku. Por último,
Sé consciente de la espaciosidad de tu mente. La mente siempre es clara y luminosa como el cielo claro y cristalino en el desierto. Sé consciente de ello. Conéctate con esa espaciosidad. Sé consciente de esa espaciosidad. Siente esa espaciosidad. Permanece en esa espaciosidad y poco a poco permite un sentido de calidez. Cualidades, alegría, amor, compasión, ecuanimidad. Cualquiera que sea la cualidad que estés presenciando, experimentando, sintiendo, esas cualidades son como una manifestación nirmanakaya, trulpi ku. Son manifestaciones puras de ese espacio y esa conciencia, esa naturaleza y esencia. Así, por tan solo unos momentos, permanece en ese espacio sagrado, esa conciencia. Esa conciencia sagrada y cualidades iluminadas de alegría, amor, compasión o cualquier otra cualidad que estés experimentando en este momento. Descansa ahí de manera continua. Bien, nos vamos incorporando en esos momentos. Nos incorporamos entonces y vamos a hacer la plegaria del Guru Yoga. En este caso la dedicación vamos a hacer, ¿ya? Gozonda Egewa Kanjipa Kanzon Zem Shenan Kedon Dogon Tozonza Eledre Kunjane Kuzonzo Ezangenyur Tojo. Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas
yo dedico para el bienestar de todos los seres de los 13 reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los 3 venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los 3 cuerpos. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos encontramos el próximo jueves. Y bueno, pueden revisar ya el video en los próximos días. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Gracias a Liliana, a Jacqueline, a Hugo, a Flor, a Cecilia, a Carlos. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Gracias. vos. Muchas gracias. Igualmente. Bendiciones, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.